Nunca imaginé que el hombre con quien compartí 22 años de matrimonio me sonreiría justo antes de intentar dejarme sin absolutamente nada. No fue una discusión, no levantó la voz, no me insultó, hizo algo mucho peor. Se acomodó la corbata, me miró fijamente y dijo: cuando salgamos de esta audiencia, ya no tendrás casa, ni empresa, ni dinero. Sonrió, como si el resultado ya estuviera decidido, como si el juez simplemente fuera un espectador más de un plan que llevaba meses preparando. Yo no respondí, solo apreté con fuerza la carpeta que llevaba entre mis manos, porque dentro de ella había un sobresellado que él jamás había visto, y ese sobre cambiaría el destino de todos los que estaban a punto de entrar en aquella sala. Mi nombre es Victoria Salazar, tengo 45 años. Durante más de 2 décadas fui la esposa de Andrés Salazar, fundador de una de las constructoras más importantes de nuestra ciudad. Para el mundo, él era el empresario ejemplar, el hombre hecho a sí mismo, el conferencista que hablaba sobre liderazgo, esfuerzo y valores familiares. A mí siempre me presentaban como la esposa del ingeniero. Nadie sabía que, mientras él daba entrevistas y aparecía en revistas de negocios, era yo quien llevaba la contabilidad de la empresa. Durante 20 años revisé cada factura, cada transferencia, cada contrato. Conocía mejor las finanzas de aquella compañía que muchos de sus propios directivos, y quizás por eso, fui la primera persona en descubrir que algo no estaba bien. Todo comenzó 2 años antes del divorcio. Andrés empezó a llegar tarde. Decía que tenía reuniones con nuevos inversionistas, viajes inesperados, cenas de trabajo. Al principio no sospeché de una infidelidad. Lo que llamó mi atención fue otra cosa. Había movimientos bancarios que no coincidían con los informes que llegaban a mi escritorio, pagos realizados a empresas que nunca habían trabajado con nosotros, transferencias divididas en pequeñas cantidades, compras de terrenos registradas, a nombre de sociedades que jamás aparecían en los balances oficiales. Cuando pregunté por ellas, Andrés respondió con total tranquilidad: son operaciones estratégicas. No te preocupes por eso. Pero cuanto más intentaba tranquilizarme, más claro tenía que me estaba ocultando algo. 6 meses después descubrí la verdadera razón. No fue revisando cuentas, fue por casualidad. Había terminado una reunión antes de lo previsto y decidí pasar por un restaurante donde Andrés supuestamente almorzaba con unos clientes. Nunca encontré a los clientes, encontré a Andrés, sentado frente a una mujer mucho más joven. Reían, brindaban, él sostenía su mano sobre la mesa, la misma mano que tantas veces sostuvo la mía. No hice un escándalo, no entré al restaurante, no lloré, simplemente regresé al auto, y por primera vez en muchos años, comencé a observar en silencio. Aquella mujer se llamaba Claudia Rivas, tenía 34 años, era abogada, y, curiosamente, unas semanas después comenzó a representar legalmente a varias empresas vinculadas a Andrés. Todo empezó a encajar. La relación no era solo sentimental, también era profesional, y eso la hacía mucho más peligrosa. 3 meses después recibí los papeles del divorcio, sin previo aviso, sin una conversación, sin intentar salvar nuestro matrimonio, solo una notificación judicial. Cuando terminé de leerla descubrí algo que me dejó completamente inmóvil. Según la demanda, Andrés aseguraba que casi toda la fortuna familiar había desaparecido debido a malas inversiones. La empresa, según sus documentos, apenas tenía valor. Las propiedades importantes ya no estaban a su nombre. Las cuentas bancarias aparecían prácticamente vacías. Si aquello era cierto, después de 22 años de matrimonio, yo recibiría casi nada, pero había un pequeño problema. Yo sabía que esos documentos mentían, porque durante años fui quien preparó los informes originales, y aquellos números simplemente no existían. Contraté un abogado, uno de los mejores especialistas en derecho patrimonial. Después de revisar toda la documentación me hizo una pregunta muy sencilla. Victoria, ¿tienes pruebas? Lo miré durante unos segundos.
Después abrí una caja metálica que llevaba conmigo. Dentro había cientos de documentos, contratos, transferencias, copias notariales, estados bancarios, escrituras. Mi abogado tardó casi una hora en revisarlos. Cuando terminó, sonrió. Con esto podríamos destruir toda su estrategia. Negué lentamente con la cabeza. Todavía no, me observó sorprendido. ¿Por qué esperar? Cerré nuevamente la caja, porque quiero que primero mienta delante del juez. Solo entonces entenderá que el problema nunca fue subestimar mis conocimientos. El problema fue subestimarme a mí. Llegó el día de la audiencia. El Palacio de Justicia estaba completamente lleno. Periodistas, empresarios, abogados. Muchos sabían quién era Andrés Salazar, y todos querían presenciar el divorcio del empresario del año. Entré caminando junto a mi abogado. Sentía una calma extraña, no porque no tuviera miedo, sino porque llevaba meses preparándome para ese momento. Fue entonces cuando vi a Andrés. Estaba acompañado por Claudia. Vestía un traje impecable. Sonreía como si fuera a firmar un nuevo contrato millonario, no como un hombre que estaba terminando un matrimonio de 22 años. Cuando pasó a mi lado, se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: «Todavía estás a tiempo de aceptar mi propuesta». La miré en silencio. Él continuó: «Firma el acuerdo. Evitemos el juicio. Créeme, será menos humillante para ti». No respondí. Solo sostuve con más fuerza mi carpeta. Él sonrió con suficiencia. Pensó que mi silencio era miedo. Jamás imaginó que era paciencia, porque el verdadero juicio para él ni siquiera había comenzado. La secretaria del juzgado abrió la puerta de la sala. Caso número 417. Victoria Salazar contra Andrés Salazar. Respiré profundamente. Aquellas palabras marcaban el final de 22 años de matrimonio, pero también el comienzo de algo que Andrés jamás había previsto. Entramos. La sala estaba casi llena. En las primeras filas había periodistas especializados en economía. Detrás de ellos, varios empresarios conocidos de Andrés. Incluso reconocí a algunos socios que durante años habían cenado en nuestra casa. Ahora estaban allí para ver cómo terminaba nuestro matrimonio. El juez Ramírez entró unos segundos después. Era un hombre de unos 60 años. Serio, meticuloso, con fama de no dejar pasar una sola contradicción. Después de revisar el expediente, levantó la vista. «Buenos días. Espero que ambas partes comprendan que toda declaración realizada en esta audiencia tendrá valor legal». Andrés respondió inmediatamente: «Por supuesto, señor juez». Su voz sonaba segura, demasiado segura, como si hubiera ensayado cada respuesta. La primera en hablar fue Claudia. Se puso de pie con elegancia. Durante casi 20 minutos presentó a Andrés como un empresario prácticamente arruinado. Según ella, la empresa atravesaba una profunda crisis. Había inversiones fallidas, préstamos impagables, propiedades vendidas para evitar la quiebra. Incluso aseguró que Andrés había tenido que hipotecar bienes personales para salvar cientos de empleos. Mientras hablaba, yo permanecía completamente inmóvil. No tomaba notas, no interrumpía, solo escuchaba. Mi abogado me observó de reojo. Sabía exactamente por qué permanecía en silencio. Cada mentira que salía de aquella mesa nos acercaba más a nuestro objetivo. Cuando terminó su exposición, el juez dirigió la mirada hacia Andrés. «¿Ratifica usted todo lo declarado por su representante legal?». Andrés respondió sin dudar: «Sí, señor juez, todo lo expuesto es absolutamente cierto». Aquellas palabras quedaron registradas por la secretaria judicial. Yo bajé discretamente la mirada. Acababa de mentir bajo juramento, y ni siquiera lo sabía. Después comenzó el interrogatorio. «Señor Salazar, ¿actualmente posee propiedades fuera de las ya declaradas?». «No». «¿Participa en otras sociedades comerciales?». «No». «¿Tiene cuentas bancarias en el extranjero?». «No». Respondía con rapidez, sin titubear, como un hombre convencido de que nadie podría demostrar lo contrario. Cada no que pronunciaba hacía que Claudia sonriera un poco más.
Creían que todo estaba saliendo exactamente como lo habían planeado. Entonces el juez formuló una pregunta inesperada. Según el expediente, su esposa trabajó durante 20 años en la administración de la empresa. ¿Es correcto? Andrés asintió. Sí, aunque su participación era únicamente administrativa, nunca intervino en las decisiones importantes. Aquella frase hizo que algunos asistentes giraran hacia mí. Era una forma elegante de decir que yo solo cumplía órdenes, que nunca entendí realmente el negocio. Mi abogado apoyó lentamente una mano sobre mi brazo. Conocía mi reacción, porque esa afirmación era, probablemente, la mentira más grande de toda la mañana. Claudia volvió a tomar la palabra. Mi representado fue quien construyó el patrimonio familiar. La señora Salazar nunca asumió riesgos empresariales, nunca tomó decisiones financieras. Su papel siempre fue secundario. Escuchar aquello me produjo una mezcla de tristeza y decepción, no porque afectara mi orgullo, sino porque durante 20 años había trabajado jornadas tan largas como Andrés. Mientras él cerraba contratos, yo revisaba balances hasta la madrugada. Mientras él aparecía en conferencias, yo corregía errores que habrían llevado a la empresa a una auditoría. Nunca necesité reconocimiento, pero tampoco aceptaría que borraran mi historia. El juez me observó por primera vez. Señora Salazar, ¿desea responder? Mi abogado comenzó a levantarse, pero hice un pequeño gesto con la mano. No, todavía no. Me puse de pie, miré directamente al juez, y respondí con una sola frase. Prefiero esperar el momento oportuno, señor juez. La sala quedó completamente desconcertada. El juez arqueó ligeramente una ceja. ¿Está segura? Completamente. Volví a sentarme. Andrés sonrió. Interpretó mi silencio como una derrota. Claudia incluso hizo una pequeña anotación en su expediente, convencida de que el caso estaba prácticamente ganado. La audiencia continuó durante casi una hora. Hablaron de cuentas, acciones, bienes, inversiones. Cada vez que aparecía una nueva pregunta, Andrés respondía exactamente igual. No, no existe, nunca ocurrió, no poseo nada más. Yo seguía escuchando, en silencio. Mi abogado apenas intervenía. Los periodistas comenzaron a aburrirse. Todo parecía un divorcio más. Sin discusiones, sin gritos, sin sorpresas, justo lo que Andrés quería. Finalmente, el juez cerró una de las carpetas, miró a ambas partes. Antes de dar por concluida la fase probatoria, haré la última pregunta. Toda la sala volvió a guardar silencio. El juez acomodó sus lentes. ¿Alguna de las partes desea presentar pruebas adicionales que no figuren todavía en el expediente? Claudia respondió primero. No, señor juez. Consideramos que todo ha quedado suficientemente acreditado. El juez asintió, después dirigió la mirada hacia mí. Señora Salazar, respiré profundamente. Había esperado exactamente ese momento durante 8 meses. Abrí lentamente mi carpeta. Saqué un sobre color marrón, perfectamente sellado. Lo sostuve unos segundos entre las manos. Toda la sala comenzó a observarme. Los periodistas levantaron nuevamente sus cámaras. Andrés frunció ligeramente el ceño. Era la primera vez en toda la audiencia que dejaba de sonreír. Me puse de pie, caminé lentamente hasta el estrado, y coloqué el sobre frente al juez. Sí, señor juez, tengo una prueba adicional, y creo que cambiará por completo este juicio. Toda la sala quedó en silencio. El juez observó el sobre durante unos segundos. No tenía ninguna inscripción, solo un sello notarial en la parte posterior. Lo tomó entre sus manos. Después me miró directamente. ¿Puede explicar qué contiene? Respiré profundamente. Había esperado ese instante durante 8 largos meses. Prefiero que lo vea usted primero, señor juez. El magistrado asintió, tomó un pequeño abrecartas y rompió cuidadosamente el sello. Andrés permanecía completamente tranquilo, incluso sonreía. Estaba convencido de que ya conocía todos los documentos que podían existir. Ese fue su mayor error. El juez comenzó a sacar el contenido.
Primero apareció una escritura, después otra, luego una carpeta azul, otra negra, y finalmente un dispositivo USB. Frunció ligeramente el ceño. Había mucho más material del que esperaba. Claudia fue la primera en intervenir. Señor juez, solicito conocer previamente esa documentación. El juez negó con la cabeza. Primero debo verificar su contenido. Comenzó a revisar las primeras hojas. Su expresión cambió casi de inmediato. Levantó una segunda escritura, después una tercera. Se quitó lentamente los lentes. Los limpió, y volvió a leer. Aquello me confirmó que estaba viendo exactamente lo que esperaba. Andrés empezó a inquietarse. ¿Ocurre algo? Señor juez, el magistrado no respondió. Continuó revisando cada documento con absoluta calma. Pasaron casi 3 minutos. 3 minutos que parecieron una eternidad. Finalmente levantó la vista. Señor Salazar, hace aproximadamente 1 hora usted declaró bajo juramento que no poseía más propiedades que las incluidas en el expediente. Así es, respondió sin dudar. El juez levantó la primera escritura. Entonces, ¿podría explicar por qué esta propiedad figura inscrita a nombre de la empresa Inversiones Horizonte San, ADA, cuya totalidad de acciones le pertenece a usted? La sonrisa desapareció del rostro de Andrés. Por primera vez durante toda la audiencia, no respondió inmediatamente. Claudia intervino rápidamente. Seguramente se trata de una sociedad antigua sin actividad. El juez continuó leyendo. Interesante, porque según el registro mercantil, esa empresa compró un edificio de oficinas hace apenas 9 meses. Valor de adquisición, 3.800.000. Toda la sala quedó inmóvil. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Andrés tragó saliva. Debe tratarse de un error administrativo. Mi abogado sonrió por primera vez. Sabía que aquello recién comenzaba. El juez tomó la segunda escritura. También declaró que no participaba en otras sociedades comerciales. Levantó otro documento. Sin embargo, aquí aparecen 4 empresas distintas donde figura como socio mayoritario: Constructora Delta, Patrimonio Urbano, Desarrollos del Este y Grupo Solaris, todas creadas durante los últimos 3 años. Andrés miró inmediatamente a Claudia. Ella bajó la vista hacia sus papeles. Era evidente que ni siquiera ella conocía la existencia de aquellas sociedades. Entonces el juez tomó una carpeta marcada con una etiqueta roja, la abrió lentamente. Dentro había estados bancarios, muchos estados bancarios. Comenzó a revisarlos uno por uno. Según esta documentación, existen 3 cuentas abiertas fuera del expediente judicial, una de ellas en el extranjero, con movimientos superiores a los 15 millones durante los últimos 18 meses. Toda la sala comenzó a murmurar. Andrés respiraba cada vez más rápido. Eso requiere una explicación. El juez levantó la vista. Precisamente eso espero escuchar, porque hace apenas 40 minutos usted aseguró que no tenía cuentas fuera del país. Claudia intentó recuperar el control. Se puso de pie. Señor juez, solicito un receso para revisar esta nueva documentación. Antes de que el juez respondiera, mi abogado habló por primera vez en toda la audiencia. Nos oponemos. La documentación fue obtenida legalmente, certificada ante notario y entregada dentro del plazo procesal correspondiente. No existe ningún motivo para suspender la audiencia. El juez asintió. Solicitud denegada. Continuaremos. Vi cómo Claudia cerraba lentamente los ojos. Por primera vez. Parecía completamente desbordada. El magistrado tomó entonces el dispositivo USB. ¿Qué contiene esto? Respondí con absoluta tranquilidad. Las reuniones donde el señor Salazar ordenó ocultar patrimonio antes de iniciar el divorcio. La sala entera dejó escapar una exclamación. Andrés dio un golpe sobre la mesa. Eso es imposible. Yo jamás. Se detuvo. Había hablado demasiado rápido. El juez lo observó fijamente. Curioso, todavía no sabemos qué contienen esas grabaciones. ¿Cómo puede afirmar que son imposibles? Andrés comprendió inmediatamente su error.
pero ya era tarde. El juez conectó la memoria al ordenador del juzgado. La pantalla se iluminó. Apareció una sala de reuniones. Una fecha, 7 meses antes del divorcio. En la imagen se veía claramente a Andrés sentado junto a 2 asesores financieros. El video tenía sonido. La voz de Andrés resonó con total claridad. Necesito que desaparezcan todos los bienes posibles antes de presentar la demanda. Si ella descubre lo que realmente tenemos, tendré que dividir la fortuna. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba, ni siquiera Claudia. En la grabación, uno de los asesores preguntó: ¿y si el juzgado lo descubre? Andrés respondió con una tranquilidad escalofriante: Victoria nunca sospechará. Lleva años haciendo exactamente lo que yo le digo. Sonreí por primera vez en toda la audiencia, no por satisfacción, sino porque comprendí que acababa de escuchar la frase que terminaría destruyendo toda su estrategia. Entonces el juez pausó el video, se giró lentamente hacia Andrés, y, con una expresión que no presagiaba nada bueno, pronunció una sola pregunta: Señor Salazar, ¿desea mantener las declaraciones que realizó bajo juramento hace apenas una hora? Pero tampoco aceptaría que borraran mi historia. La pregunta del juez quedó suspendida en el aire. Señor Salazar, ¿desea mantener las declaraciones que realizó bajo juramento hace apenas una hora? Andrés permaneció inmóvil. Su abogado lo miró esperando una respuesta. Los periodistas dejaron de escribir. Toda la sala comprendió que aquel instante podía cambiar el rumbo del juicio. Después de varios segundos, Andrés aclaró la garganta. Creo que ha habido una confusión. El juez no apartó la vista de él. ¿Una confusión? Sí, quizá algunas operaciones no fueron correctamente explicadas. El magistrado cerró lentamente la carpeta. No le pregunté si fueron explicadas. Le pregunté si mintió. Andrés bajó la mirada. Por primera vez en toda la mañana, no tenía una respuesta preparada. Claudia intentó intervenir. Señor juez, mi representado se encuentra bajo mucha presión. Solicito unos minutos para conversar con él. El juez negó con la cabeza. La solicitud vuelve a ser denegada. Después señaló la pantalla. Acabamos de escuchar una grabación donde el señor Salazar ordena ocultar patrimonio antes del divorcio. No veo qué conversación privada puede cambiar ese hecho. Claudia respiró profundamente. Sabía que el caso se le escapaba de las manos. El juez pidió continuar el video. La grabación mostró a Andrés sentado frente a los 2 asesores financieros. Uno de ellos abrió una carpeta. Ingeniero, todavía quedan 3 edificios registrados directamente a su nombre. Andrés respondió sin pensarlo. Pásenlos a Horizonte San. Después haremos otra transferencia a Grupo Solaris. Quiero que cuando empiece el divorcio parezca que prácticamente no tengo nada. Uno de los asesores dudó. Eso podría interpretarse como ocultamiento patrimonial. Andrés soltó una pequeña risa. Para cuando alguien lo descubra, el juicio ya habrá terminado. Un murmullo recorrió toda la sala. Incluso algunos empresarios que habían acudido para apoyarlo comenzaron a mirarse entre ellos con incredulidad. El juez detuvo nuevamente la reproducción. Miró a Claudia. ¿Desea formular alguna observación? Ella permaneció en silencio. Era evidente que no conocía la existencia de aquel video. Después de unos segundos habló. Solicito verificar la autenticidad de la grabación. Mi abogado sonrió con tranquilidad. Era el momento que habíamos esperado. No hay inconveniente. Sacó otro documento de nuestra carpeta. Aquí está el informe pericial realizado por un laboratorio forense independiente. El video fue autenticado hace 3 semanas. No presenta cortes, ediciones ni manipulaciones. El juez revisó el informe. Asintió lentamente. Queda incorporado al expediente. Vi cómo Claudia cerraba los ojos durante un instante. Sabía que acababa de perder uno de sus últimos argumentos. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los empresarios presentes pidió permiso para hablar. Era Gabriel Fuentes, socio de Andrés desde hacía más de 10 años. Señor juez, necesito hacer una declaración.
El magistrado aceptó. Gabriel caminó lentamente hasta el centro de la sala. Miró a Andrés. Después a mí. Hace 8 meses, Andrés me ofreció comprar una participación de una empresa llamada Grupo Solaris. Me aseguró que necesitaba reorganizar su patrimonio por motivos fiscales. Jamás imaginé que en realidad estaba ocultando bienes antes del divorcio. La sala volvió a llenarse de murmullos. Gabriel continuó. Si hubiera conocido la verdad, nunca habría firmado aquella operación. Andrés apretó los puños. Cada testimonio empeoraba su situación. El juez volvió a revisar la documentación. Sacó un plano, después otro. Finalmente levantó una escritura. Señor Salazar, según estos documentos, también ocultó una finca valorada en varios millones, registrada a nombre de un empleado suyo. Andrés levantó inmediatamente la cabeza. Él era el propietario. El juez negó lentamente. Curioso, porque aquí figura un poder notarial donde ese empleado reconoce actuar únicamente como testaferro. La sala quedó completamente paralizada. Aquella palabra cayó como una bomba. Testaferro. Los periodistas comenzaron a tomar fotografías sin descanso. Claudia dejó caer lentamente su bolígrafo sobre la mesa. Ya no discutía, ya no objetaba. Simplemente observaba cómo cada documento destruía la estrategia que habían preparado durante meses. Entonces el juez tomó una decisión inesperada. Golpeó suavemente la mesa con el mazo. Ante la gravedad de lo expuesto, este tribunal ordena remitir copia íntegra del expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos para investigar un posible fraude procesal, ocultamiento patrimonial y falsedad en declaración judicial. El silencio fue absoluto. Andrés cerró los ojos. Sabía perfectamente lo que significaban aquellas palabras. El divorcio había dejado de ser su mayor problema. Ahora enfrentaba una posible investigación penal. Desesperado, golpeó la mesa con la palma de la mano. Yo no preparé esos documentos. Toda la sala volvió a mirarlo. Respiraba con dificultad. Su voz temblaba. Mi contador era quien manejaba todo. Él organizó las empresas. Él hizo las transferencias. Si hubo algún error, fue suyo. Yo apenas firmaba. Mi abogado me miró discretamente. Sonrió. Era exactamente la respuesta que esperábamos. Porque había una persona sentada fuera de la sala desde hacía más de una hora. Una persona que había escuchado toda la audiencia y que llevaba consigo un archivo mucho más peligroso que cualquier escritura. El ujier abrió lentamente la puerta. Señor juez, el contador del señor Salazar ya se encuentra aquí para prestar declaración, y, según afirma, trajo documentos que cambiarán por completo este caso. Las puertas de la sala se abrieron lentamente. Todos giraron la cabeza. Un hombre de unos 50 años entró acompañado por un funcionario judicial. Vestía un traje gris, sencillo, llevaba un maletín negro bastante desgastado. Lo reconocí de inmediato. Era Roberto Méndez, el contador general de la empresa durante casi 16 años. El mismo hombre que Andrés acababa de señalar como responsable de todo. Roberto caminó con calma hasta el estrado, miró al juez, después miró a Andrés, y finalmente dijo algo que dejó la sala completamente inmóvil. Señor juez, llevo 8 meses esperando que el señor Salazar intentara culparme, porque sabía que tarde o temprano lo haría. Andrés dio un paso hacia adelante. No le crea. Ese hombre intenta salvarse. Roberto negó lentamente con la cabeza. No necesito salvarme. Hace 6 meses renuncié a la empresa, y 2 semanas después entregué voluntariamente toda mi documentación a la fiscalía. Los periodistas comenzaron nuevamente a escribir. El juez tomó nota. Aquella declaración cambiaba por completo la situación. El magistrado pidió que el testigo prestara juramento. Después formuló la primera pregunta. Señor Méndez, ¿quién ordenó la creación de las empresas que aparecen en este expediente? Roberto respondió sin vacilar. El señor Andrés Salazar.
¿Quién autorizó las transferencias hacia esas sociedades? El señor Andrés Salazar. ¿Quién decidió ocultarlas durante el proceso de divorcio? Roberto levantó lentamente la mirada. También, el señor Andrés Salazar. Cada respuesta era un golpe directo. Andrés ya ni siquiera intentaba disimular su nerviosismo. Claudia intervino, desesperadamente. Objeción. Todo esto son simples declaraciones. El juez la observó. ¿Tiene pruebas de lo que afirma? Señor Méndez. Roberto sonrió levemente. Abrió su maletín. Sacó varias carpetas perfectamente clasificadas. Después colocó una memoria USB sobre la mesa y finalmente dejó un cuaderno de tapas negras. Aquí están todas las órdenes firmadas por el señor Salazar, correos electrónicos, autorizaciones bancarias, contratos y mi agenda profesional de los últimos 4 años. Todo fechado, todo firmado, todo respaldado. La sala volvió a quedarse en silencio. El juez comenzó a revisar los documentos. Uno de ellos llamó inmediatamente su atención. Era un correo electrónico. Lo leyó en voz alta. Roberto, mueve los edificios a Grupo Solaris antes del viernes. Victoria no debe encontrar nada cuando llegue el divorcio. El juez levantó la vista. ¿Reconoce este correo, señor Salazar? Andrés tragó saliva. Puede haber sido sacado de contexto. El juez continuó leyendo otro. Si alguien pregunta, diremos que las empresas pertenecen a inversionistas externos. Otro más. Destruye los borradores cuando terminemos. El magistrado cerró lentamente la carpeta. Cada documento empeora su situación. Roberto volvió a hablar. Señor juez, durante años hice exactamente lo que el señor Salazar me ordenaba. Pensaba que todo era legal, pero cuando me pidió preparar documentación falsa para el divorcio, me negué. Entonces, me despidió. Sacó un sobre pequeño. Ese mismo día decidí guardar copias de absolutamente todo, porque comprendí que tarde o temprano intentaría responsabilizarme. Miré a Andrés. Su rostro estaba completamente pálido. Era la primera vez en 22 años que lo veía sin respuestas. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los periodistas levantó discretamente la mano. El juez le permitió formular una pregunta. Señor Salazar, ¿es cierto que hace apenas 3 meses recibió un premio como empresario del año por su ética empresarial? La sala quedó completamente inmóvil. Andrés bajó la cabeza, no respondió. Aquella imagen era devastadora. El hombre que durante años había dado conferencias sobre honestidad, ahora permanecía en silencio frente a un juez incapaz de explicar sus propias mentiras. El magistrado tomó nuevamente la palabra. Su voz sonó más firme que nunca. Con las pruebas incorporadas hasta este momento, este tribunal considera acreditados suficientes indicios de ocultamiento patrimonial deliberado. Además, las contradicciones observadas durante esta audiencia podrían constituir falso testimonio. Miró directamente a Andrés. Señor Salazar, le sugiero que, a partir de este momento, mida cuidadosamente cada una de sus palabras, porque todo lo que diga podrá ser utilizado también en la investigación penal. Andrés cerró lentamente los ojos. Sabía que ya no estaba luchando por quedarse con la empresa, ahora luchaba por conservar su libertad. Cuando parecía que nada podía empeorar, el juez tomó la última carpeta entregada por Roberto. Era mucho más delgada que las demás. Solo contenía un documento. Lo abrió, lo leyó durante unos segundos. Después levantó lentamente la vista. Hay algo que aún no entiendo. Toda la sala volvió a guardar silencio. El magistrado sostuvo aquella hoja entre sus manos. Si este documento es auténtico, significa que la mayor parte de la empresa nunca perteneció realmente al señor Andrés Salazar. Giró lentamente la hoja hacia mi abogado y preguntó: ¿puede explicarle al tribunal por qué el 51% de las acciones aparece registrado a nombre de la señora Victoria Salazar desde hace 12 años? Las palabras del juez dejaron a toda la sala completamente inmóvil.
Puede explicarle al tribunal por qué el 51% de las acciones aparece registrado a nombre de la señora Victoria Salazar desde hace 12 años. Sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí. Andrés abrió los ojos de golpe. ¿Qué está diciendo? El juez levantó nuevamente el documento. Este certificado fue emitido por el registro mercantil hace 12 años. Está firmado, inscrito y legalizado. No hay ninguna duda sobre su autenticidad. Andrés negó con la cabeza. Eso no puede ser. La empresa siempre fue mía. Mi abogado sonrió por primera vez en toda la audiencia. No exactamente. El juez me invitó a ponerme de pie. Respiré profundamente. Durante años había esperado aquel momento. Hace 12 años, la empresa atravesó su peor crisis financiera. Los bancos rechazaban conceder nuevos créditos. Los proveedores dejaron de confiar en nosotros. Y Andrés estaba a punto de declararse en quiebra. Toda la sala escuchaba en absoluto silencio. Para evitar el cierre, mi padre aceptó invertir todos sus ahorros. Pero puso una sola condición: el dinero nunca quedaría únicamente bajo el control de Andrés. Por eso, el 51% de las acciones fue inscrito legalmente a mi nombre. Andrés me observaba completamente desconcertado, como si acabara de descubrir un secreto de su propia empresa. ¿Y por qué nunca dijo nada?, preguntó el juez. Sonreí con tristeza, porque nunca fue necesario. Confiaba en mi esposo. Jamás pensé que algún día intentaría dejarme sin nada. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Durante más de 20 años, Andrés creyó ser el dueño absoluto de la constructora. Nunca se molestó en revisar el origen de aquella ampliación de capital. Nunca imaginó que el documento que firmó para salvar su empresa también protegía mi futuro. Mi abogado tomó entonces otra carpeta. Señor juez, solicitamos incorporar el acta de la Junta Extraordinaria celebrada hace 12 años. El magistrado comenzó a leer. Cada línea confirmaba exactamente lo que acababa de explicar. El capital aportado por mi familia permitió evitar la quiebra, y, como garantía, la mayoría accionaria quedó registrada legalmente a mi nombre. El juez cerró lentamente el expediente. Entonces, la señora Salazar no solo tiene derecho a la mitad del patrimonio matrimonial, también es la accionista mayoritaria de la empresa. Aquellas palabras cayeron como un martillo. Andrés dejó caer lentamente la cabeza. Durante meses había diseñado una estrategia para quitarme todo. Ocultó propiedades, creó empresas fantasma, movió millones, mintió bajo juramento, y, al final, ni siquiera era el dueño de la empresa que intentaba esconder. Claudia permanecía completamente inmóvil. Sabía que aquel caso había terminado. El juez dictó su resolución provisional. Este tribunal declara ineficaces todas las operaciones realizadas con el propósito de ocultar patrimonio durante el proceso de divorcio. Ordena el embargo preventivo de los bienes investigados. Remite copia íntegra del expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. Y reconoce, de manera provisional, la participación mayoritaria de la señora Victoria Salazar en la empresa objeto de este litigio. Golpeó suavemente el mazo. Se levanta la sesión. Los periodistas salieron corriendo para enviar la noticia. Los empresarios evitaban cruzarse con Andrés. Algunos de sus socios abandonaron el edificio sin siquiera despedirse. Su imagen pública acababa de derrumbarse en menos de una hora. Mientras tanto, Roberto se acercó hasta mí. Perdón por no haber hablado antes. Negué con la cabeza. Lo importante es que habló cuando más hacía falta. Nos dimos la mano, y comprendí que, a veces, hacer lo correcto también requiere valentía. Cuando salí del Palacio de Justicia, el sol comenzaba a ponerse. Respiré profundamente. Después de tantos meses de tensión, por fin sentía paz. No porque hubiera ganado un juicio, ni porque recuperara una empresa, sino porque había recuperado algo mucho más importante, mi dignidad. Mientras descendía las escaleras, escuché que un periodista me preguntaba: «Señora Salazar, ¿tiene algún mensaje para su exesposo?». Me detuve unos segundos, sonreí con serenidad, y respondí:
Las mentiras pueden sostenerse durante un tiempo, pero los documentos siempre terminan hablando. Seguí caminando sin volver la vista atrás. Ese día comprendí que el silencio no siempre significa debilidad. A veces, el silencio es simplemente la paciencia necesaria para esperar el momento en que la verdad pueda defenderse sola. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Victoria hizo bien en esperar el momento perfecto para revelar las pruebas, o tú la habrías enfrentado mucho antes? Déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer sus opiniones. Si te gustan las historias de traiciones, divorcios, secretos, juicios y finales donde la verdad siempre sale a la luz, suscríbete a Karma en Español y activa la campanita para no perderte el próximo relato.